queridas Pamela y Hannah. No se me ocurre manera alguna de anunciaros esto con algo de dignidad o gracia. Debido a ciertas circunstancias que tuvieron lugar hoy mismo, y asegurándoos de antemano mi total inocencia, os digo que me veo forzada a contraer matrimonio. Lord Ruskin es mi prometido, y aunque en muchos sentidos es un hombre digno, es también una persona exasperante y no veo la posibilidad de amor en nuestro futuro. La precipitación de todo el asunto es casi obscena, pues la boda está prevista para la mañana de lunes después de que se lean las amonestaciones. Quizá podría haberse evitado si la recepción ceremonia no fuese justo un mes después del enlace. Como podéis imaginar, os echo muchísimo de menos, queridas amigas. No solo por las razones que vosotros ya conocéis, sino también porque he retado a Lord Ruskin de la manera más ridícula posible y me temo que querrá aprovechar cualquier mínima oportunidad. Nunca antes Charlotte había tenido que pensárselo 2 veces antes de cruzar la larga y sombría galería plagada de retratos de hombres y mujeres muertos hacía mucho tiempo. Esa noche, tan solo 24 horas después de la horrorosa escena en las escaleras, Charlotte estaba nerviosa. Al menos para sí misma era capaz de admitir la verdad. Winter la ponía nerviosa, observándola implacable desde su retrato colgado en la pared. Hasta entonces no le había prestado atención alguna al cuadro del joven Winter y su perro espaniel. Ahora no podía apartar la mirada de él mientras se apresuraba hacia su dormitorio proveniente de los aposentos de Adorna. A pesar de llevar todo el día en Londres, Charlotte sentía la presencia de Winter, acosándola. Había pasado muchas veces por aquella galería, pero nunca antes se había preguntado qué se escondía tras todas aquellas puertas. Esa noche, estaba convencida de que algo se agazapaba tras ellas para salir a su encuentro. De hecho, una estaba abierta. Aminoró el paso a medida que se acercaba a la puerta. La oscuridad dentro de aquella estancia era absoluta, pues no alcanzaba a iluminar su interior la leve luz de la vela que colgaba de la pared justo al lado de la puerta, y ni siquiera entrecerrando los ojos pudo ver lo que había dentro. Pero ella no era una mujer asustadiza. Podía muy bien imaginar una docena de razones por las cuales aquella puerta estaba abierta. Probablemente las criadas habían estado limpiando. O tal vez la habían dejado los niños abierta mientras jugueteaban. Oh, Lady señorita Charlotte. Chilló. Charlotte jamás chillaba. Pero la voz de Winter, que le llegó desde una silla sumida en la oscuridad justo delante de ella, le heló la sangre. Se llevó una mano al pecho. ¿Qué está haciendo ahí, aquí, ahora? Se puso en pie, acomodando sus 190 centímetros de altura en posición vertical con la misma facilidad que la serpiente del jardín del Edén. Charlotte balbuceó, creí que estaba usted en Londres. Y lo estaba. La agarró por la muñeca. ¿Acaso creías que iba a dejarte sola durante más de un día? Ella esperaba que así fuera. De hecho, había aprovechado su ausencia para intentar recobrar el equilibrio personal. Obviamente no había estado fuera el tiempo suficiente, sospechaba, además, que tal vez no importase el tiempo que pasara fuera. Tal vez no volviese a recuperar el equilibrio nunca más. Oh, malditos pensamientos. ¿Por qué tenía que sentirse así, tan perdida? La figura de Winter fue perfilándose mientras se le acercaba, un varón dorado exudando determinación. Ella optó por no dejar de parlotear. Señor, no está bien que estemos solos antes de la boda. Para ti ni siquiera sería adecuado que lo estuviésemos después. Parecía divertido, aunque la tenue luz no le dejó entrever sonrisa alguna en su rostro. ¿O lo habías olvidado? No. ¿Has cambiado de opinión? ¿Seré bienvenido en tu lecho? No había modo alguno de que ella venciese aquella contienda, lo tenía muy claro. Winter volvió a atraerla hacia sí, como si su proximidad fuese antídoto suficiente para cualquiera de sus objeciones. Charlotte echó la cabeza hacia atrás para verle la cara. Era mucho más alto y fuerte que ella. El contraste entre el poder de Winter y el de ella era abismal, e incluso más abismal era el peso de la ley. Cuando Winter fuese su esposo podía hacer con su cuerpo aquello que le viniese en gana. Podría pegarle o encerrarla. Aunque no lo haría, eso también lo tenía claro. Pero sin duda haría uso de sus derechos conyugales, y si ella osaba quejarse o lamentarse por su destino,
Los hombres que habían escrito las leyes se encogerían de hombros y le darían la espalda. Es más, cientos de mujeres menos afortunadas aún en sus matrimonios se levantarían contra ella y la obligarían a someterse. No tenía elección. Él acabaría poseyéndola. Si se retractaba de la condición que había puesto para su matrimonio, tal vez se la dejase tranquila hasta la infeliz noche de boda. Pero no podía hacerlo. Cuando pensaba en la posibilidad de entregarle libremente su cuerpo, no podía hacerlo. Ya fuese inútil o no, tenía que luchar con él, pues de no ser así perdería algo consustancial a su propia persona. Incluso sabiendo que él no lo entendería, le dijo: si hubiese amor entre los dos, nos entregaríamos físicamente el uno al otro. Pero no hay amor, ¿verdad? Usted me dijo que no lo había. Así que me niego a darle nada. Nada. Apretó sus brazos alrededor de Charlotte, y ella pudo sentir la frustración de Winter. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Podría aplastarte entre mis manos si lo desease y aún así alzas la barbilla y me dices que no. Si pensase que puede aplastarme, señor, obedecería por miedo a su brutalidad. Pero sabiendo que me desea, supongo que me querrá sana y salva. Él sonrió, aunque fue poco más que el dibujo de una leve curva en sus labios. En eso tienes razón, mi luz de la mañana, mi ángel del deseo. Dado lo rápido y con la suavidad que la hizo dar vueltas por la habitación, cualquiera podría haber pensado que estaban bailando un vals. Winter cerró la puerta con el pie. El aire en el interior era frío, y la oscuridad les rodeaba como si de un ente vivo se tratase. A ella no le daba miedo la oscuridad. Solo los tontos o los débiles de espíritu temían la noche, pero ella no sabía qué había dentro de aquella habitación. No podía moverse por su cuenta, dependía de Winter, y en eso, precisamente, consistía su estrategia. El guerrero al que había retado ejecutaba sus movimientos acechantes con la misma seguridad que si estuviese combatiendo en el desierto. Al parecer, Winter veía mejor que ella en aquellas circunstancias, pues se sentó en algo, y tiró de ella hasta colocarla entre sus piernas. Más por las formas que debido a que creyese que no era adecuado, Charlotte se quejó. No me siento cómoda aquí, a solas, señor. Él apoyó las manos en su cintura. No es el hecho de que estemos a solas lo que te incomoda, cariñito, mi princesa. La atrajo hacia sí. Es el hecho de que dependas de mí. Podría haberle dicho que se trataba de algo más. Compartir con él la calidez de la habitación, su cercanía y las sombras de la noche le aportaba un curioso sentido de seguridad, como si hubiesen encontrado un rincón en el que alejarse de su día a día donde, hicieran lo que hiciesen, solo les concerniría a ellos. Charlotte se dio cuenta en ese instante de que estaba cansada de todos los años que había pasado expuesta a la mirada de los demás. Aquella estancia solitaria satisfacía una pulsión personal de la que ni siquiera conocía su existencia. Como en ella era habitual, llevaba puesto su práctico vestido de institutriz color azul oscuro con cuello blanco abotonado hasta la garganta. Cuando él la obligó a inclinarse sobre su brazo, su aliento le rozó el cuello justo por debajo de la oreja. Aquello hizo que se le pusiese la piel de gallina. Se resistía a Winter, no luchando físicamente, sino mediante su pasividad y su falta de cooperación. ¿Dónde estamos? Es una habitación para invitados. Deslizó una mano hasta uno de sus pechos. No lo tocó, sino que lo rodeó como un halcón rodearía a su presa antes de acabar con ella. Las criadas han estado limpiándola, dejándola a punto para los invitados de la boda. Ella apreció el olor de la cera de abejas y del jabón. También sintió el aroma de Winter, a almidón y a limpio y a malicia. La cama tiene sábanas limpias de lino esperando a que nos entreguemos a nuestros más íntimos deseos, añadió. Todos y cada uno de los músculos del cuerpo de Charlotte se tensaron de miedo. Me dijo que tenía tiempo hasta la noche de boda. Él dejó escapar una carcajada, y ella notó su aliento cálido contra la mejilla. Así es. Pero vas a suplicarme que te posea ahora mismo. Ella echó mano de todo su desprecio. Lo dudo. Winter colocó la boca sobre su oreja y dijo en un susurro, lo harás. Posó la mano sobre el pecho.
Encontró al instante el pezón y lo masajeó suavemente. Ella intentó ponerse en pie. Buscó algo en la oscuridad sobre lo que fijar la mirada, algo que le ayudase a distraerse del rítmico movimiento de sus dedos. Pero estaba demasiado oscuro. Y él era tan insistente, acariciándola como si tuviese todo el derecho para hacerla sentir desdichada. Aunque, desdichada, tal vez no era la palabra adecuada. Quizá la palabra adecuada era, perturbada. Inquieta. Desesperada. Cambió de postura para equilibrar el peso de su cuerpo, intentando apartarse de él. Él la detuvo antes de que pudiese hacer cualquier otro movimiento. ¿Ya estás tratando de escapar? Ah, Lady Señorita Charlotte, apenas hemos empezado. Charlotte hizo acopio de fuerzas para que su voz sonase digna, pero lo que dijo sonó insoportablemente remilgado. Me gustaría que dejase de tocarme ahí. Como gustéis, oh mi más seductora sirena. Deslizó la mano hacia el cuello del vestido. Manipuló el broche que lo mantenía cerrado. Ella se relajó y sonrió tontamente. Como si Winter pudiese abrir aquel broche con una sola mano. Ni siquiera ella era capaz de abrirlo con una mano, y tenía años de experiencia. El cuello se abrió. El broche salió disparado. ¿Qué truco había utilizado? Intentó agarrar el broche pero lo oyó caer al suelo. Es mío. No me gustan los elementos de decoración restrictivos. Le apartó las solapas del cuello. Ahora iba a tomarse más en serio su destreza, por eso le agarró de la mano, pero él desabrochó los botones de marfil a la velocidad propia del más avesado libertino. «Deténgase», dijo Charlotte. «Como gustéis, oh dueña de mi destino». Winter la obedeció, pero solo para desabotonar su canesú casi hasta la cintura. Ella le empujó por los hombros, pero él la apretó con las piernas para mantenerla en su lugar. El aire le acarició la piel cuando él le abrió la ropa. Ella le lanzó un golpe a un lado de la cabeza, o de lo que ella creyó que era su cabeza. De algo, en definitiva, cerca de su pecho. Había supuesto bien, pues lo que había golpeado era su cráneo. Él gruñó. Charlotte hizo una mueca y se frotó los nudillos. Él colocó las manos a ambos costados del cuerpo de Charlotte y la tumbó. Ella trató de aferrarse a cualquier cosa, pues no sabía dónde iba a caer, pero él la posó suavemente sobre una superficie blanda. Un sofá. Ella extendió el brazo. Parecía un sofá sin respaldo. El extremo sobre el que reposaba su cabeza estaba ligeramente inclinado hacia arriba. Una chaise longue. Él se inclinó sobre Charlotte, una figura invisible que entrañaba una amenaza y una pasión imposibles de soportar. Charlotte, susurró al tiempo que deslizaba un brazo bajo su cabeza. Donde había dejado la otra mano, era todo un misterio. Cuando intentó apartarse de él descubrió que Winter la había inmovilizado colocando la rodilla sobre la falda. Pero también se sintió atrapada por otra cosa, algo más intangible. ¿Pero de qué se trataba? ¿Deseo? ¿Expectativas? Lo único que sabía era que la novedad que suponía estar tan cerca de un hombre la impulsaba a explorar las inapropiadas sensaciones que aquella situación provocaba en su cuerpo. Si pudiera llegar a sentirse segura con él. Si estuviese segura de que cuando traspasase su límite él fuese capaz de detenerse. Pero no. Ese hombre siempre querría ir más lejos, más deprisa. Ese era el momento de recordarlo. Tenía que mantenerla. Cabeza fría y no escuchar los cantos de sirena de la seducción que suponía su marcado acento al pronunciar su nombre o negarse a sentir cómo sus largos dedos recorrían su piel hasta el límite de su camisola. Charlotte. Su voz sonaba más cerca, mucho más cerca. Se abrazó a sí misma para ignorar el beso que acababa de darle en la boca. También le besó el pecho desnudo. No. Le agarró del pelo y tiró con fuerza. Bestia. Le rodeó el pezón con los labios y chupó, introduciendo la punta en su boca y lamiéndolo con la lengua. Sintió como si sus pechos actuasen por cuenta propia. Le agarró a Winter la cabeza con las manos. Arqueó la espalda. Durante un maravilloso segundo, fue incapaz de pensar.
La sensación y el instinto se aliaron para proporcionarle una oleada de placer. Acto seguido regresó la conciencia. Mantuvo la cabeza de Winter apretada contra la suya. Se frotó contra su boca como una mujer de vida disoluta. Gimió. Estaba gimiendo, el sonido rebotaba contra las oscuras paredes de aquella habitación. En su interior, el deseo que sentía por Winter entrañaba una punzada de dolor. O sea que a eso se refería Winter cuando le dijo que acabaría suplicando. Había planeado profundizar en su intimidad hasta hacerla perder la cabeza y con ella su orgullo. No iba a permitirlo. Pero tras enroscar los dedos en el suave cabello de Winter fue consciente de lo mucho que la había excitado. Ya está bien, Winter. Lo dijo con un tono de voz muy fuerte, para tratarse de una mujer que estaba sufriendo las agonías de una revelación. Has demostrado claramente lo que decías, tengo que aceptarlo. Sintió el aliento de Winter sobre su pecho húmedo. Estaba riendo. Ella, por su parte, tenía los pezones erizados y le flaqueaban las piernas. Apenas acabo de empezar a demostrarlo, Charlotte. Cuando decía su nombre parecía estar nombrando la joya más preciosa de todo el universo. Hay muchas más cosas que tú desconoces. Sí las conozco. No soy una ignorante. Winter le masajeó el cuero cabelludo con los dedos, haciéndole ver con ese simple gesto la magnitud de la mentira que acababa de esgrimir. Nunca le habían dicho que un hombre podía dar placer a una mujer tocándole el pelo o la cabeza. Al igual que si fuese una gata, sus caricias la relajaron. Lo que pasa es que no tengo experiencia práctica. Winter no respondió a aquella afirmación con el punto de sorna que merecía, por él. Contrario, dijo. Eres la más brillante de las estrellas fugaces que han cruzado alguna vez el aterciopelado firmamento. Alzó la rodilla, liberando su falda, y la colocó al otro lado de su cuerpo. Solo voy a atraparte y a mantenerte ahí. Se colocó ahorcajada sobre ella, amenazador como si fuese Zeus el que se dispusiese a seducirla en secreto. Le recorrió suavemente con los labios las mejillas, los labios, los párpados, provocando sensaciones nuevas para sus hambrientos sentidos. Charlotte permaneció inmóvil. Permitió que hiciese efecto el hechizo que desplegaban sus delicadas caricias. Mantuvo los ojos cerrados. Respiraba profundamente, concentrándose en el roce de su piel. De ahí que el siguiente paso de su táctica la pillase desprevenida. De algún modo, una de sus manos logró colarse bajo su falda. La pasó bajo la rodilla, ascendió y colocó el brazo sobre el muslo para llegar a su objetivo, rozar con los dedos la más íntima de sus prendas. Intentó sentarse, para disuadirle, pero el torso de Winter se lo impidió, además volvía a tener atrapada su falda con las rodillas. Chist, susurró Winter mientras se adentraba en su ropa interior. No te muevas. ¿Que no me mueva? Preguntó casi sin darse cuenta también en un susurro, aunque se convirtió en un susurro furioso al ver que no podía cerrar las piernas. Esto es inaceptable. No puedes meter la mano donde te dé la gana. Solo te quiero a ti. Su roce era tan sutil como lo habían sido los labios sobre su cara. Pero estaba jugueteando con el vello que cubría sus partes secretas. Volvió a intentar disuadirlo, pero le falló la voz. Esto no es correcto ni aceptable. ¿Pero a qué resulta gratificante? Casi parecía sentir curiosidad, como si no fuese consciente de que se le había puesto la piel de gallina, de que había encogido los dedos de los pies y de que, en las profundidades de su ser, su útero se estremecía como si desease un vínculo más profundo. Charlotte tragó saliva. Por favor, Winter. Abrió su intimidad con los dedos. Deslizó el pulgar arriba y abajo hasta encontrar un punto de humedad que Charlotte no podía controlar. ¡Aja! Pudo escuchar su sonrisa y sintió deseos de abofetearle. Aunque no habría podido hacerlo, porque apenas podía recordar cómo alzar los brazos. Winter inclinó la cabeza y, justo detrás de su oreja, dijo: Lady señorita Charlotte, ya has visto que puedo darte placer. Rozó con el pulgar aquel punto tan sensible. Cuando lo hacía, Charlotte sentía una dolorosa rigidez en todo el cuerpo.
Piensa en todo el placer que puedo hacerte sentir cuando coloque la boca donde ahora tengo el dedo, dijo bajando el dedo lentamente, y al besar cada centímetro, prosiguió penetrándola, y acariciarte con la lengua. Intentó no escuchar sus palabras, intentó ahogar el gemido que ascendía por su garganta, pero sus roces, combinados con sus palabras, se lo impidieron. Sentía una profunda necesidad interior. Winter metía y sacaba el pulgar con toda intención, y con cada nuevo movimiento se adentraba un poco más. Charlotte se agarró al extremo del sofá como si un gran temblor fuese a tirarla al suelo, pero cuanto más movía ella las piernas más fuerte la aferraba él con su peso. Piensa, le susurró, en lo mucho que vamos a disfrutar en nuestra noche de boda, cuando no nos moleste la ropa, cuando estemos desnudos como Adán y Eva. Tú me abrazarás. Yo me colocaré entre tus piernas. Entraré dentro de ti muy despacio. Con su pulgar iba representando lo que indicaban sus palabras, ¿y tú? Presionó con fuerza su mano justo allí donde ella más lo necesitaba. No entendía lo que le estaba ocurriendo, a la mitad inferior de su cuerpo. Y, además, parecía como si arrastrase al resto de su anatomía. Sus manos acabaron posándose en los hombros de Winter. Agarró con todas sus fuerzas y gritó. Winter. Todas sus energías se concentraron en el punto exacto donde se encontraba el dedo de Winter. No, más adentro aún. Dios, tan adentro. Los espasmos iban en aumento, espoleados por su roce, su voz, su peso. Y cuando las contracciones finalmente se detuvieron, y ella descansó sobre el sofá, él apartó un mechón de la frente y le dijo: Voy a hacerte esto una y otra vez, hasta que te rindas y aceptes que estás enamorada de mí. No supo de dónde le salieron las fuerzas, pues sin duda no las tenía para levantar la cabeza o sonrojarse siquiera. Pero de algún lugar salieron para susurrar. No. Él dejó escapar una risotada, un suave y erótico sonido de asentimiento. Muy bien, pequeña flor de oasis. Lucha conmigo. Lucha conmigo con todas tus fuerzas. Eso hará que la victoria sea más dulce. Charlotte, te he comprado un regalo. Charlotte alzó la vista de su taza de té y vio a Winter bajo el marco que daba paso a la galería. Llevaba puesto su traje de viaje y, por una vez, iba calzado. Tenía bajo el brazo una caja plana de madera barnizada que parecía adecuada para joyas. Las mujeres que habían venido de visita, 14 en total, murmuraron acuciadas por la curiosidad. De manera instintiva, Charlotte se llevó la mano a la ancha cinta que llevaba alrededor del cuello. Cubría uno de los chupetones que Winter le había hecho la noche anterior. La marca morada daba la impresión de tener que doler, pero ella no habría sabido decir en qué momento se produjo. O más bien no habría sabido decir cómo se produjo. Había centrado toda su atención en intentar disuadirle de que alcanzase su más secreta intimidad. Por eso llevaba esa cinta y supuso que, a pesar de sus juegos de manos, Winter no se la sacaría pues la pondría en un aprieto delante de sus invitadas. Adorna estaba sentada en un confortable sillón, y su relajación e indolencia daban a entender la total confianza que depositaba en las habilidades de Charlotte como anfitriona. Querido niño, me preguntaba por qué te habrías ido a Londres de forma tan precipitada. Has ido a comprarle una joya a tu prometida. Se dirigió a Charlotte, que estaba sentada sola tras la mesita de té, y le dijo: formáis una pareja perfecta. No podría sentirme más afortunada. Lo decía en serio, y Charlotte lo sabía. En la semana transcurrida desde que anunciaron el compromiso, los reparos de Adorna se habían disipado por completo, si es que alguna vez los había tenido realmente. Gracias a Dios, había contado con la ayuda de Adorna, pues sin ella Charlotte no habría podido resistir todas aquellas fiestas y preparativos. ¿Podemos ver lo que le traes?, preguntó Adorna. Por supuesto que podían verlo. Charlotte debería de haber supuesto que las joyas serían el siguiente paso, habida cuenta de las habilidades de su prometido. Winter estaba convirtiendo su compromiso en todo un espectáculo. Quería que el hecho de tomar posesión de Charlotte se convirtiese en un acto totalmente inequívoco. Charlotte dejó la tetera en la bandeja y sonrió para complacer a su público, aunque apenas curvó los labios. Qué detalle por su parte, señor. Ardo en deseos de saber de qué se trata.
Esperaba incomodarlo con semejantes comentarios. Pero en lugar de eso, Winter sonrió, y fue una sonrisa sincera que echó por tierra sus burlas. Así es justamente como me gusta verla, Lady Señorita Charlotte. Alguien resopló. La señora Burton sofocó una risotada. Winter alzó la mesita de té y la dejó a un lado, después se arrodilló tan cerca de Charlotte que sus rodillas se tocaron. Incluso arrodillado era más alto que ella, y por encima de su hombro pudo ver a todas aquellas mujeres boquiabiertas deseosas de saber qué iba a pasar a continuación. Charlotte, sin embargo, temía que Winter montase una de sus escenas. Todos los días y todas las noches, donde quiera que estuviese, fuera lo que fuese lo que estuviese haciendo, allí aparecía Winter. Si estaba acompañada, le colocaba una mano en la espalda o le besaba la mano apasionadamente. A pesar de todos sus esfuerzos, él siempre parecía capacitado para encontrarla cuando estaba sola, y entonces dejaba fluir su corriente amorosa. La abrazaba y recorría libremente su cuerpo con los labios y de vez en cuando, solo de vez en cuando, la llevaba al éxtasis haciéndola sentir aquellas sensaciones tan poco moderadas. Pero no importaba lo que él hacía o la frecuencia con la que lo hacía, o el nivel de respuesta que mostraba ella, Charlotte se mantenía en sus 13 y no le había declarado su amor. Suponía que Winter debía de sentirse un tanto frustrado. Deseaba que la desilusión le estuviese afectando. No tardaría en ser así. Winter sostuvo la caja en las manos y abrió el cierre. Tonos amarillos amarinos y brillantes dorados destellaron a la luz. Cuando Charlotte centró la vista vio un collar y una pulsera de oro con incrustaciones de ámbar, también unos pendientes del mismo estilo y un anillo que parecía demasiado grande para una mano como la suya. De hecho, todo parecía demasiado grande para ella, pues el estilo era más bien rudo, casi medieval en su factura artesanal, y sin embargo, cada pieza tenía algo mágico. Sin poder evitarlo, Charlotte alargó la mano y con el dedo tocó una de las piedras del collar. La superficie era suave como la seda, y en su interior parecía brillar un fuego rojo. Sí, dijo Winter con voz queda, para que solo lo oyese ella. Pensé que te gustarían. Escogí cada piedra pensando siempre en las llamas de tu cabello, e insistí en que el engarce fuese como tú, pulido y bien trabajado, totalmente único, y con un toque salvaje, Charlotte. Porque tú eres salvaje. Embelesada por el tono profundo y grave de su voz, alzó los ojos para mirarlo. ¡Qué tonta! Él le mantuvo la mirada, reteniéndola al tiempo que se inclinaba hacia ella. Sin darse cuenta, la caja resbaló de su regazo. Winter entreabrió los labios e inclinó la cabeza. Iba a besarla, ante sus vecinas y un puñado de chismosas londinenses, y ella iba a permitirle que lo hiciese. Su futuro marido había tenido éxito en una de sus estratagemas. Había adiestrado el cuerpo de Charlotte para que experimentase deseo con solo verle. Ella cerró los ojos en cuanto la boca de Winter se posó sobre la suya. A las damas que los estaban observando tal vez les pareció un beso inocente, pero Winter introdujo su lengua en la boca de Charlotte, obligándola a separar también los labios, deslizándose en su interior y llenándola con su sabor. Con gran atrevimiento, la empujó contra su silla hasta que reposó la cabeza sobre el respaldo, provocando que un torrente de ilícitas pasiones recorriese sus venas. Sus pezones, seguía sin poder creer que no hubiese pensado en esa palabra en toda su vida, se erizaron de tal modo que le resultó doloroso, y alzó las manos de su regazo para agarrarle por las solapas de la chaqueta. Enredó sus inquietos dedos en su cabello, deshaciéndole el trabajoso peinado, pero ella ya no pensaba en otra cosa que en el placer que le proporcionaban sus caricias. Cuando finalmente se retiró, Charlotte abrió los ojos y recuperó la conciencia poco a poco. Las mujeres allí presentes no osaron respirar para no romper el silencio de la escena. Aunque ningún sonido podría haber provocado que Charlotte dejase de mirarlo. De mirar a Winter, con los ojos brillantes de deseo, con sus labios húmedos por su saliva, suaves y enrojecidos, creados para besar, con sus largos dedos temblorosos mientras los apartaba de su cara. Tal vez la había besado de aquel modo con la intención de evidenciar una vez más que era suya, pero resultaba evidente que sentía tanta pasión como ella misma. Charlotte sabía que no tardaría en sentirse incómoda por aquella escenita, pero justo en ese momento,
Justo en ese momento sintió deseos de retirarse con él a algún rincón apartado y permitirle que la tocase en aquel punto que él ya había tocado en más de una ocasión. Su plan para conquistarla al parecer estaba funcionando. Charlotte le soltó las solapas de la chaqueta y volvió a colocar las manos sobre el regazo. Me encantaría que os dejaseis suelto vuestro maravilloso cabello para mí. Rozó distraídamente uno de los mechones rizados que colgaban ahora sobre sus hombros. Tiene el color del fuego y la textura de la seda. Sueño con nuestra noche de boda, cuando pueda extenderlo sobre las almohadas y hundir mi rostro en su fragancia. Se inclinó y recogió la caja con las joyas que había caído al suelo. Le colocó la pulsera alrededor de la muñeca, acompañando el movimiento con un beso en ese mismo punto. Intentó quitarle los pendientes de las manos, pero al instante quedó bien claro que Víter deseaba enjollarla él mismo y ella se negó a luchar con él por miedo a perder su dignidad. Los besos que dedicó a sus orejas apenas le rozaron la piel, pero igualmente provocaron que un escalofrío recorriese su espalda. Pasó las manos por debajo de su cabello para abrochar la cadena alrededor de su garganta. Después, con un movimiento tan suave como los del amante que ella imaginaba en sus fantasías, la besó en el cuello. Se le aceleró el pulso y apenas pudo contener un gemido mientras su boca se deslizaba hacia abajo, justo hasta el límite del cuello de su vestido. ¿Se habría detenido de no haber topado con él? A Wenche parecían pesarle los párpados cuando alargó la mano en busca de la última pieza. El anillo. Lo deslizó sobre sus nudillos para acabar aposentándolo en la base de su dedo. La piedra de ámbar transmitía un evidente mensaje. Era la mujer de Winter. Una de sus propiedades. Demasiado tarde para apartar su mano de la del que iba a ser su marido. Él se llevó su mano hasta los labios y la besó. Primero besó el anillo, después la punta de sus dedos, después la palma, y todos sus besos parecían distintos y especiales. Aquellos besos respondían al reto que ella le había planteado, y venían a decir sin palabras que acabaría engatusándola y que la haría suya quisiese ella o no. Le hizo cerrar los dedos alrededor de su último beso, obligándola a mantener la mano cerrada para que mantuviese intacta aquella etérea posesión. Guarda este beso para los momentos de la noche en los que estoy solo en mi dormitorio y tú estás sola en tu lecho virginal. Colócalo entonces donde desees e imagina cómo se sentirán mis labios cuando por fin pueda tenerte entre mis brazos y amarte más allá del placer. Elegante y apasionado, se puso en pie, todavía sosteniendo su mano. Como si no pudiese resistirse al impulso de hacerlo, aún la besó una vez más en los dedos antes de soltarla. Se volvió hacia las damas y les dedicó una reverencia. Ya en la puerta, se inclinó hacia Charlotte y, de algún modo, transmitió con aquel simple acto un deje de devoción, de pasión y de austero anhelo. Justo antes de marcharse, lo último que vio, Charlotte lo sabía muy bien, fue cómo se le enrojecían las mejillas a su prometida. Crack. Una docena de abanicos se abrieron al unísono y empezaron a moverse ante los acalorados rostros de sus propietarias. ¡Qué curioso! Adorna se pasó un pañuelo por la frente. Hace calor aquí, ¿verdad? Charlotte se tumbó en la cama y colocó una almohada bajo su cabeza, deseando poder evitar cualquier recuerdo relativo a Winter para conciliar el sueño y no soñar con él, sus repentinas apariciones o sus inesperadas torturas. Torturas que la hacían gritar sin poder evitarlo. Ella que siempre había estado orgullosa de no decir palabras malsonantes ni de hablar sin pensar. Sin duda él se reiría de que ella se hubiese sentido orgullosa por ese tipo de cosas, y le diría que los ruiditos que hacía durante sus escarceos sexuales no eran palabras, sino tan solo sonidos que expresaban sensaciones internas. Bueno, ese era precisamente el problema, ¿o no? Ella no quería mostrarle a él sus sensaciones internas. ¿Acaso no tenía una mujer que proteger su intimidad incluso mentalmente? Al parecer, no, pues esa noche no tuvo manera de apartar a Winter de sus pensamientos. Un ruido en el balcón hizo que se incorporase de golpe en la cama. El golpeteo de metal contra la madera. Pudo ver, en el suelo del balcón, un garfio de 4 ganchos atado a una cuerda que colgaba sobre la baranda. Winter. Winter había planeado ascender por el exterior e invadir su habitación. Se le aceleró el pulso como le ocurría siempre cuando notaba su presencia.
Dios bendito, ¿tenía la intención de tomarla allí, justo en ese momento? ¿O se trataría de otra de sus largas series de caricias? Cerró los muslos intentando refrenar la humedad que empezó a surgir debido a sus pensamientos. Tal como él deseaba, Charlotte se estaba convirtiendo en una adicta a sus roces, y para cuando llegase la boda, ella estaría en condiciones de suplicar para que la poseyera. Pero en ese momento, iba a suplicarle que la dejase tranquila. El garfio se arrastró lentamente por el suelo, estirado por la cuerda, hasta que ascendió por la baranda y se enganchó en ella. Winter tiró de nuevo, con fuerza, para asegurarlo, y con un crujido de la madera, el garfio salió volando. Durante un segundo de horrorizada fascinación, Charlotte observó aquel lugar vacío donde antes había quedado fijado el garfio. Al poco escuchó un golpe seco, seguido de una cascada de astillas y una única expresión malsonante. Volvió a tumbarse en la cama, deseando que Winter no se hubiese hecho mucho daño. Charlotte durmió como no lo había hecho en mucho tiempo.